Bienvenidos al Podcast for One, un espacio hecho para una persona, para un grupo de personas o quizá para alguien que lo necesite o le haga sentirse acompañado. Este es el episodio 1 de la temporada 2. Muchas gracias por toda su paciencia. Hoy les voy a contar sobre hablar en público y para algunos es fácil, para otros es difícil. Unos se lo aprenden, practican, lo dicen. Otros lo leen o simplemente lo improvisan. Y algunos por ahí hablan desde el alma. Todavía no sé si está ensayando o no, pero para allá vamos. Entonces, hola a todos y a todos. Sé que tenían planes para empezar en diciembre a escuchar la segunda temporada, pero pasaron cosas. Y luego enero duró 10 minutos, febrero duró 15 y marzo va a durar 25. Pero sospecho que por aquí estaremos platicando. Entonces aprovecho a saludarles y a saludarles a todos porque obvio los extraño y creo que acabo de encontrar otra perspectiva de estos podcasts. Pues miren, la verdad sí es raro esto de hablar en público, pero la verdad es que sí lo disfruto. La verdad es que no siempre no les he disfrutado. Fue mitad culpa de algunos profesores y le fui agarrando la onda a esto. O sea, no es que haya sido yo quien empecé a ser suficientemente extrovertido para hacerlo, pero creo que fue la confianza de algunos profes que me empujaron a algunas situaciones que referían a hablar enfrente de la clase o enfrente de un auditorio o circunstancias de la vida en la que me han llevado hasta acá. Y bueno, y me han pasado algunas veces que algunas personas cuando pasa una conferencia o pasa un entrenamiento, ¿no? Se me acercan a tomar un tiempo para decirme, pues me gustó, felicidades, para estrechar mi mano. Y bueno, no todo ha sido bueno ni todo ha sido malo, pero ha habido algunas que una amiga en particular describiría como el fenómeno rockstar, ¿no? Que es cuando pues, un grupo de profesores o alumnos administrativos se me acercan y parece que se reúnen alrededor de mí como si fuera el flautista de Hamelin y no sé, se siente divertido, ¿no? O sea, como merolico en el centro de la ciudad en donde la gente se va reuniendo porque hay algo interesante. Me han pasado esas veces, ¿no? Donde uno habla en público y de repente la gente se acerca y bueno, obvio aquí, en este efecto fenómeno rockstar, entra el ego, ¿no? Durante mucho tiempo he tratado de validar hasta dónde es habilidad o preparación o conocimiento del tema, suerte o qué fue lo que me costó trabajo para poder llegar ahí o en qué le invertí tiempo. La verdad es que a veces siento que no lo dije súper bien o a lo mejor no era lo que yo quería decir o a lo mejor era como lo decía. Pero hay veces en las que pasa eso, ¿no? El efecto rockstar, que se te reúnen, que siento que de repente no era pues el ego o la mente o el corazón. Y ahí es donde tengo que introducir el término del alma. Ya sé. Para muchos de ustedes tengo este tema del alma ya como muy reciclado, pero he estado un poco clavado en eso. Y ya sé que les he hecho preguntas extrañas sobre el alma, pero en algunas ocasiones sí pienso que en esas veces en donde la gente se ha reunido, no es necesariamente porque, pues, quizá no era lo más interesante o quizá sí, no lo sé. Pero quizá era más bien la manera en que me conecté con ese grupo, ¿no? Como el alma que hablaba al alma de alguien más. Entonces aquí una reflexión de los últimos días. En los últimos días hay palabras que me han dicho como actos de bondad, rudeza y hay personas que en los últimos días no se pueden expresar pues con sentimientos o con razones, ¿no? En general. Y me parece que en esos momentos en donde de repente sale la discusión extraña o sale esta situación en donde alguien te ayuda o así, en donde creo que la mente y el corazón no son suficientes para explicar lo que está sucediendo, ¿no? Entonces ahí es donde el alma yo creo que entra, tipo como un taco, ¿no? O sea, es
un taco sí puede ser el mejor y la mejor carne, la mejor tortilla y puede tener queso, pero a veces como que la salsa es lo que le da el balance. O sea, está bueno, pero la sal, limón o no sé, la salsa es lo que hace que todo redondee, se balancee y se integre. Entonces estaba conversando con un cliente. Es un cliente que tiene una carrera afín a la ingeniería y este tipo de cuestiones, o sea, temas mucho más aplicados, mucho menos filosofía, pedagogía, ni mucho menos de eso, o sea, mucho menos humanista, mucho más científico. Y de la nada, así en una discusión de, pues estábamos platicando cosas de trabajo y de repente me saca la frase de, oye, porque sabe que también me gustan esos temas, ¿no? Dice, he estado explorando ese tema del alma en el arte. Es decir, el arte es una de esas partes en donde el alma se puede expresar sin que sea, ya saben, la mente o el corazón el que habla de alguna manera. Y bueno, pues nos pusimos a platicar un poquito del arte y pues me dio pie para, obviamente, para dedicarme a pensar en los tipos de arte, ¿no? O sea, pues, piensen en el baile o piensen en la danza o piensen en la oratoria o piensen en el cine, en el teatro, en las canciones. O sea, hay arte de muchas maneras, ¿no? Incluso algunos podrán irse un poco hacia artes marciales, que es un poco ejercicio hecho arte, pero también yo creo que pues parte de los Juegos Olímpicos, pues claro, hay muchos ejercicios que son también arte, ¿no? En general. Y me dio mucha curiosidad, ¿no? Pero me hizo, platicando de esto, precisamente discutiendo del arte, me sacó un tema porque claramente en mi mente muy racional quería desmenuzarlo para entenderlo, que ese es un punto importante sobre la intención. ¿Para qué quieres desmenuzarlo, no? ¿Para tener el conocimiento y creerte más que los demás o para entenderlo? Son dos cuestiones muy aparte de lo que es el desmenuzar o el entender algo. Pero bueno, me decía algo muy chistoso. Dice, mira, en mi investigación el tema del arte es una forma de expresión del alma. Y es curioso, hay una frase del Tao, ¿no? En donde dice, entre más piensas en el alma, más te alejas. Obviamente hay que pensar en el alma, pero la conclusión hasta ahora es, está interesante eso, porque o sea, si lo que quería decir es, si más piensas sobre el alma, menos la dejas expresarse, ¿no? Si más sientes el alma, pues menos piensas en ella, pero tampoco la dejas expresar, ¿no? O sea, de alguna manera la conclusión, después de un tiempo de rumiar esta información, es si el cerebro produce y entiende razones, el corazón produce y entiende emociones, el alma ¿qué hace? Eso está súper interesante y de eso quiero que hablemos un poquito el día de hoy. Hasta ahorita mi definición, perdón por la expresión, pero pues para mí el alma en este momento pues almea, ¿no? O sea, hace cosas del alma, o sea, whatever that means, pero es el alma, almea, lo que sea que eso signifique. Y aunque esta aproximación a lo mejor no es nueva, hablar del alma y hablar de estas cosas, sí puedo decir que hay cosas y personas claramente que no puedo definir solo con el recuerdo de buenos momentos o el pensamiento de que seas una buena persona, ¿no? O el sentimiento de una emoción. Y hay personas que ya no están en ese lugar, ¿no? Hay personas que ya están más del otro lado, en donde va el alma, porque hubo algo detrás en donde el alma aprendió a hablar públicamente. Pero bueno, a ver. Ya sé que está un poco denso, pero vámonos desde cero. O sea, obvio me puse a investigar, ¿no? Y pues bueno, muchas opciones seculares, muchas opciones filosóficas hablan de la conciencia o del espíritu o del alma en general. Y obviamente sale pues la meditación, sale el rosario, como métodos de conciencia o de métodos de alcanzar el espíritu, la divinidad o la luz o como ustedes quieran llamarlo. Pero yo no me había percatado de algo. Muchas religiones o actividades utilizan esta primera parte de meditación o el rosario, por ejemplo, o cualquier actividad secular,
como para entretener al cuerpo y al corazón. Es decir, las meditaciones o lo que es la misma iglesia o el mismo templo, pareciera ser, es una investigación en progreso, que distraen a la cabeza y distraen al corazón para que el alma se pueda conectar. ¿Con quién? Pues con lo que ustedes quieran, con lo divino, con la luz, con las otras personas, por lo que ustedes quieran, ¿no? Pareciera ser que esos ejercicios ayudan a que la mente se calle y que el corazón también, ¿no?, se quede quieto para que la mente funcione. Y es algo bien interesante porque muchas religiones hablan del arte como esa manera de expresar a algo que es como lo divino, ¿no? Y el arte tiene muchas similitudes. Entonces, pareciera ser, o algo que no acababa de entender, o todavía no entiendo, pero al menos alcanzo un poquito más de entendimiento, es que un gran genio, o estos genios en el arte o en otras actividades, no tiene que ser propiamente el arte, no están buscando solo expresar lo que está en su cerebro y su corazón, sino que también lo inexplicable de lo que quiere decir o lo que quiere hablar el alma, ¿no? En donde no son suficientes las palabras o no son suficientes las emociones o no son suficientes el conocimiento que tienes, porque no, como que si no hubiera un lenguaje para. Y entonces es que esas expresiones se logran con un alma que pues almea, o como quieran decirle a la actividad que haga el alma, para conectarse con otras almas, ¿sale? Que solamente lo van a entender otras almas. Es decir, hay un idioma en las almas que entienden entre ellas y pues se expresan de diferentes maneras, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me refiero al de entretener a la cabeza y al corazón. Muchas otras actividades sirven para eso en estos grandes genios, ¿no? Bueno, en general. Entonces no se trata nada más de pintar o de hacer una canción, sino de todo, ¿no? Escribir, leer, caminar, correr, trepar cerros. Todo eso pareciera ser que para muchas personas tienen este propósito, consciente o inconsciente, no lo sé, pero este propósito mecánico de entretener al alma, o entretener más bien a la cabeza y al cerebro para que el alma se pueda conectar. Por ejemplo, a lo mejor para muchos, yo lo he visto como en las motos, pero para muchos en caminar y correr o en trepar cerros está el conectarse, y le decimos, con la naturaleza o con la inmensidad de las montañas o con la belleza de los paisajes, que no necesariamente se puede entender al 100% solo desde la razón o desde el corazón, sino que hay algo más que está por ahí. Entonces está muy interesante, ¿no? Y entre esas actividades me encontré obviamente escribir, cantar, pero curiosamente también me encontré hablar y enseñar, ¿no? Como hablar como desde la parte de oratoria, hablar como en una canción, o hablar desde el punto de vista para enseñar. Entonces, aquí una anécdota de esta alma en crecimiento. Sobre eso, yo me acuerdo que un día tuve el chance de conocer a un pintor, la verdad, una persona súper chida, en paz descanse. Y un día llevó algunos cuadros a casa de mi hermano, ¿no? Un poco para que se los guardara de alguna manera. Y claramente que había cosas lógicas que se podían ver, ¿no? Había estructuras pues de insectos, colores, cosas que se podrían identificar, digamos así, desde el punto de vista racional. Y había cosas que tenían una línea. Esa línea pues era una línea como muy kafkiana, ya saben, una línea de transformación, una línea de pasa de una cosa a la otra. Había insectos, cosas que parecen empezar con la tristeza de la transformación, pero después como la felicidad del cambio. Entonces, en mi caso y mi mente nublada por los espíritus del whisky, durante una hora traté de convencerlo para que me dijera qué estaba sintiendo o pensando, ¿no? Cualquiera de las dos, lo que fuera, porque aunque siempre pensé que esa era la oportunidad más importante de decir, a ver, a veces uno llega al arte y pues no, a veces la gente dice pues no me llama o no me dice nada o no me habla, ¿no? Curioso. Y yo decía, bueno, pues aquí tengo el autor, pues ¿por qué no le pregunto que me diga? Si ya me ahorro todos los pasos de estar interpretando cosas que a veces ni siquiera entiendo, ¿no? Entonces,
para mí era el único, ya saben, el único momento totalmente irreemplazable y muy interesante, ¿no? Preguntarle al pintor sobre sus preguntas y todas estas cosas que queríamos platicar, o más bien que yo quería saber. Pero su respuesta no era tan buena para mí, ¿no? O sea, la respuesta era, pues lo que tú quieras ver o sentir o interpretar, ¿no? Y eso significaba, ya saben, para mi mente un poco muy racional. Eso era así de... o sea, un poco un berrinche y un poco una cosa de decir, pues es que ¿por qué no me dices, no? O sea, en ese momento yo no estaba seguro, porque obviamente los espíritus del whisky jugaban chueco, pero al mismo tiempo yo no estaba seguro de que si sí me quería decir, si no me quería decir, o qué pasaba, ¿no? En mi mente no voy a negar que fue un poco frustrante, porque siempre pensé que era esta gran oportunidad para, ya saben, para hacer un interrogatorio estilo tehuacanazo, para sacar hasta la última gota de la estructura del cuadro, para que me pudieran decir eso. Pero lo que a largo plazo, al parecer, lo que sucede es que no dejé a mi alma ver el alma plasmada de él en los cuadros, ¿no? Solo era mi corazón que estaba buscando emociones, mi mente que estaba trabajando para poder entender el conjunto de los colores y eso. Pero una cosa curiosa que pareciera pasó fue que dejé al alma en una esquinita, ¿no? Así sin poder hablar o almear o como quieran decirle al proceso del alma, ¿no? Que quizá ese proceso pues simplemente sea conocer o conectar o compartir en general. Entonces eso pues visto como en este aprendizaje de esos mensajes que me he ido topando, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, ahora pienso. Entonces alguien que pinta profesionalmente, alguien que corre una olimpiada, deberían de tener la misma conexión con el alma que una vida zen tiene conexión con un monje, ¿no? O sea, estas personas de súper alto rendimiento que pintan, ya saben, que les piden cuadros y que son que generan obras muy, muy increíbles, o la gente que canta o que lo hace muy profesionalmente se dedica a eso y pueden apagar un poquito la cabeza y el corazón para que el alma hable. Igual que alguien que hace una olimpiada o alguien que se dedica profesionalmente o muy ñoñamente a algo, pues debería tener esa conexión con el alma, ¿no? Claramente por ahí me topé la diversión del curling, ¿no? Lo confieso, me volví fan del curling en las Olimpiadas de Invierno, pero no tiene nada que ver. Y resulta que en la búsqueda de eso es que no necesariamente, es decir, no es la actividad lo que te lleva a eso, ni tampoco la falta de actividad. Es un poco más bien la intención. Entonces, si tú corres un poco para, ya sabes, para hacer algo mejor que alguien, si tú pintas para tener más dinero que alguien más, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, pero no necesariamente es la opción que uno tiene para conectarse con el alma, ¿no? Pues, ¿qué he investigado hasta ahorita? Hasta ahorita no puedo decir que lo sé todo, solamente sé que aquí voy. La intención. El que corre como para disfrutar y compartir es diferente ese propósito al que quiere ser mejor que los demás y tener la gloria, ¿no? O sea, la persona que corre para poderlo presumir y que es mejor que alguien más, y la persona que corre para conectarse con otros y conectarse con el ambiente, tienen propósitos diferentes. No estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, pero lo que sí pareciera ser es que aquel que se conecta y se dedica al espacio, o sea, está tratando de callar a la cabeza y el corazón, dejan que su alma hable, ¿no? Que esté en el público, que se conecte o que almee o lo que sea que hagan las almas, ¿no? Igual que el que habla para ser reconocido o aplaudido, ¿no? El que quiere tener el reconocimiento y el aplauso, versus el que quiere transmitir o enseñar. Entonces, en un momento humilde de la madrugada, después de ese día hace poquito, entendí el comentario de una amiga que me dijo esto del efecto rockstar, ¿no? O sea, sí, si el reconocimiento y la gloria fuera el objetivo,
a veces sí estaba buscando ese efecto de repente de poder como que la gente se rodee a mi alrededor para que me escuchen, ¿no? Y quizá una parte de mí de repente confunde eso de un poco el éxito o el efecto rockstar con lo que realmente está sucediendo, que es como cuando lo haces no desde la cabeza ni del corazón, sino más bien como desde el alma, es cuando las cosas fluyen de esa manera. O hasta ahorita voy en mi investigación. Es una diferencia sutil, pero creo que hace la diferencia esa intencionalidad. Entonces, en ese momento, cuando va sumado a la intención y eso es lo que buscas, el alma se puede expresar cuando lo que importa es el otro o los demás o todos en conjunto o el todo, o más bien cuando no soy yo y el aplauso lo más importante, ¿no? Es un momento humilde, sí, es algo en donde a lo mejor no lo puedo entender ni con la cabeza ni sentir con el corazón, porque quizá esos momentos que han sido como muy sui generis han estado desarrollados desde otro lugar. Y yo estoy seguro que ustedes lo descubrieron antes. Yo a veces siento que voy muy lento en la vida y en muchas otras cosas. Y quizá lo viven de otra forma, quizá no le habían dedicado tiempo porque pues tienen una mejor conexión con su alma, o no lo sé. O sea, definitivamente había una cosa que no me pasaba, que quizá yo no entraba o no entendía dónde entraba el alma porque no dejaba de utilizar el corazón o la cabeza, ¿no? Es decir, no solo hay que dejar de pensar, sino también de sentir. Pero no entiendo todavía, o en eso voy, cómo es que el alma hace este objeto de almear o lo que sea que el verbo les guste para la actividad. Entonces, aquí debo confesar que pues aquellas veces cuando la gente se reúne en un curso o una conferencia, o puedo conectar pues con la risa o con la historia, o quizá es a través de la pasión o la convicción de lo que digo, hay veces que cuando esa alma sale, tengo un fenómeno muy chistoso, que es que no me acuerdo de la conferencia. O sea, ya sé, está chistoso porque desde que soy chiquito, cuando como entras la pasión y el objetivo ha sido ese de que las otras personas conecten con lo que estoy tratando de decir, y no porque esté buscando el aplauso ni nada, sino porque me interesa que lo sepan y estoy convencido de lo que es. Pues me pasa, se me borra el cassette. Y yo sé que suena raro, pero siempre pensé que eran pues como los nervios, ¿no? Desde siempre que me subo a algún lugar o tengo que hablar en público, siempre me dan nervios, ¿no? Incluyendo estos podcasts. No sé por qué, pero siempre me dan nervios al principio. Y yo pensaba que era pues un poco el nervio. Un poco más adelante pensé que tanto lo había practicado en mi cabeza, ¿no? Toda la conferencia, que quizá era porque se volvía mecánico. Pero ahora quizá no es que lo esté pensando o sintiendo, es que de repente el alma, ¿no? Almea y toma el control y logra conectarse con las personas, ¿no? Porque a lo mejor el objetivo pues no es la gloria ni el aplauso, ¿no? Sino esa conexión temporal de enseñarte lo que sé hasta ahorita por el simple gusto que lo sé, pero para ayudarte en algo, y que funcione al revés también. Entonces también noté otra cosa. Este podcast es quizá otro ejemplo de eso. No estoy buscando la gloria, los aplausos o el reconocimiento. Quizá, o no solo quizá, sino inconsciente o conscientemente, pues escribo esto como con el alma para compartir lo que he aprendido y lo que a veces no puedo decir, o las cosas que no se pueden hablar en público. Entonces a veces es pues quizá el alma que utiliza mis manos o mis razones y mis emociones para saludarlos y conectarnos por lo que me han enseñado, porque existen, porque están vivos, porque su vida me inspira a seguir conociendo más, ¿no? Entonces últimamente quizá las personas pinten, quizá ustedes escriban, hablen o hagan alguna actividad donde su alma se expresa, y pues ustedes súper bien. Yo creo que estas actividades nos ayudan a que el alma aprenda a hablar en público, no porque sea una obligación
o porque se tenga que hacer o sea un paso más, sino porque yo honestamente creo que son personas con almas muy bonitas y grandes experiencias por compartir y por conocer. Entonces, les dejo una reflexión para después. El cerebro inventó el lenguaje para expresarse y para conectarse con otros, ¿no? El corazón probablemente inventó el abrazo, las caricias y las lágrimas para expresarse y para conectar. El alma creo que se conecta con otra alma y a eso le llamamos amor. Porque el amor debería vivir en todos, pero si el amor solo vive en la mente, quizá eso no se llama amor, se llama conveniencia, ¿no? Si el amor solo vive en el corazón, quizá eso no es amor, quizá es solo deseo, ¿no? Si el amor me parece que emana desde el alma, a pesar de lo que dice el cerebro y el corazón, es cuando ese amor sale y se conecta con otra alma, ¿no? Entonces, me parece que los efectos de esas conexiones pasan por el cerebro de salida, o deberían de pasar de salida, no nada más de entrada. Y es por eso que existen algunas situaciones, relaciones, personas y en general, no solo creo que personas, sino también seres vivos en general, como mascotas o como seres que de repente puedes llegar a ver y te sorprenden, en donde ese tipo de conexiones no se pueden explicar ni con la cabeza ni con el corazón, sino con el alma. Así que cuídense mucho, los quiero. Gracias por su paciencia en esperarme esta segunda temporada y por dejar que su alma hable conmigo. Bonito día.